Bien, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Ciencias. En esta ocasión vamos a resolver un problema, ¿no?, de balance de energía con reacciones químicas. Y bueno, lo vamos a resolver en el software MATCAD, ¿no?, por el tema de el cálculo de las integrales, ¿no?, que es un poco complicado, pues lo vamos a hacer de manera más rápida en el MATCAD. Y bueno, vamos a comenzar a resolver. Vamos a leer el enunciado del problema que nos dice, ¿no? El dióxido de azufre gaseoso se oxida con 10% de exceso de aire, existiendo una conversión del 80% del SO2. Los gases entran al convertidor a 400 grados centígrados y salen a 450 grados centígrados. ¿Cuántos joules se absorben en el intercambiador de calor del convertidor por cada 100 mol, ¿no?, de SO2 alimentada al convertidor? Entonces nos dan como datos, ¿no?, por cada componente, el SO2, el SO3, el oxígeno y el nitrógeno, su variación de entalpía de fusión estándar, ¿no?, de formación, perdón, y bueno, y el calor específico, ¿no?, de cada uno de los componentes, ¿no?, y la temperatura nos dice que tiene que estar en grados centígrados. Entonces, aquí puntualmente, lo primero que tenemos que analizar es la reacción, ¿no? La reacción, que es la oxidación del SO2 a SO3, ¿no? Sabemos que es SO2 más media mol de oxígeno para darme SO3. Entonces me dicen que yo voy a hacerlo todo en base a 100 moles de SO2, ¿no?, alimentado al convertidor. Entonces voy a colocar aquí, ¿no?, moles a la entrada, ¿no? Entonces, entrada, yo voy a tener para el SO2 100 moles, ¿no? 100 moles. Entonces, me dicen que la conversión va a ser de un 80%, ¿no? Entonces, voy a poner reacciona, simplemente para colocar, ¿no?, ahora los moles que van a reaccionar. Y entonces, si yo tenía que la conversión es del 80%, por tanto van a reaccionar 80 moles, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser las moles de SO2 que reaccionan, ¿sí? Ahora, por otro lado, para esos 80 moles de SO2, yo necesitaría la mitad de moles en cantidad, ¿no?, para el oxígeno, ¿no? Entonces yo necesito estequiométricamente 40 moles. Entonces con ello se formarían entonces, para el SO3 se formarían 80 moles, ¿no? Entonces ahí ya tendrían lo que es los moles que reaccionan, ¿no?, lo que se forman y los moles que reaccionan. Entonces yo a la salida tendría, ¿no?, puntualmente, para los moles de SO2 serían las moles que entraron menos las moles que reaccionaron, ¿no? Entonces serían 100 menos 80, serían 20 moles. Entonces esos 20 moles los coloco ahí. Y ahora por otro lado, para el SO2 serían los 40 moles que han reaccionado, pero no sabemos cuánto entró. Pero ahí, para tener en cuenta cuánto entró, sabemos que hay un 100% de exceso de aire, ¿no? Entonces el 100% me quiere decir que entró el doble, ¿no? Entonces el exceso, en la entrada vamos a tener 80 moles, por tanto yo tengo a la salida 40 moles, ¿no? Ese va a ser los moles de salida para mi oxígeno. Entonces aquí voy a colocar 40 moles. Entonces eso vendría a ser los moles de oxígeno a la salida. Ahora, por otro lado, las moles de SO3 vendrían a ser las moles formadas, ¿no?, producto de la reacción. En este caso serían 80 moles. Pero adicionalmente no solo tenemos eso a la entrada y a la salida, ¿no?, sino que aparte tenemos lo que es el nitrógeno, ¿no? Entonces, para lo que es el nitrógeno, voy a adicionar aquí una columna, ¿no?, para lo que es el tema del nitrógeno, porque el nitrógeno va a ingresar a mi reactor, ¿no?, pero no va a reaccionar ni nada por el estilo. Entonces, si entraron 80 moles de oxígeno, yo sé que la composición del aire es de 79% de nitrógeno, ¿no?, y un 21% de oxígeno, ¿no? Entonces, las moles de nitrógeno vendrían a ser iguales a, entonces aquí lo vamos a ver, ¿no? Moles de nitrógeno a la entrada, moles de nitrógeno vendrían a ser igual a 0.79 por los 80 moles entre 0.21. Entonces, hallando eso, yo tendría el valor
de los moles de nitrógeno, ¿no? Que sería 300.952, ¿no? Entonces serían los moles de nitrógeno que van a ingresar, ¿sí? Entonces esos moles mismos que ingresan en el aire, ¿no? Van a ser los mismos que van a salir porque no van a reaccionar, pues, ¿no? O sea, simplemente el nitrógeno se desplaza, ¿no? En la entrada y luego sale del reactor, ¿no? Entonces, ahí tendríamos lo que son a la entrada 100 moles de CO2 más 80 moles de oxígeno más 300.952 moles de nitrógeno. Y por otro lado, para el caso de la salida, ¿no? Tendría los 20 moles de SO2 más 40 moles de oxígeno más los 80 moles formados de SO3 más los 300.952 moles de nitrógeno, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a hacer lo que es mi balance de energía, ¿no? Entonces voy a calcular lo que es la entalpía, ¿no? Ahora, la entalpía, yo primero tengo que calcular la entalpía de los reactantes, ¿no? Y luego la entalpía de los productos y la entalpía de reacción, ¿ya? Entonces lo más fácil aquí para empezar es la entalpía de reacción. Entonces coloco, ¿no? Delta de H de reacción, eso vendría a ser igual a cuánto. Yo voy a multiplicar, ¿no? Las moles de SO3 que se han formado, que vendrían a ser 80 moles de SO3 multiplicado por su entalpía de formación, o sea, productos menos reactantes, entonces serían 80, ¿no? Multiplicado por menos 395.18, y este le resto 80, ¿no? Los moles de SO2 multiplicado por 296.9, ¿no? Menos 296.9. Entonces con ello voy a tener el valor, ¿no? Perdón, aquí hay un error. Entonces con ello ya tendré el valor de mi entalpía, ¿no? Y ese vendría a ser el valor. Entonces ese vendría a ser el valor de la entalpía de reacción. Ahora, por otro lado, la variación de entalpía de reacción ya vendría a ser esta la entalpía de reacción completa, ¿no? La que llamamos en primer lugar era la estándar, ¿no? Entonces, la primera variación de entalpía de reacción sería la variación de entalpía de los productos, ¿no? De los productos, que vendría a ser la del SO2 más la variación de entalpía del oxígeno más la variación de entalpía del SO3 más la variación de entalpía del nitrógeno, ¿no? Entonces, ahí voy a tener yo que hacer uso del CP, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que los productos me dicen que salen a 450 grados centígrados, ¿no? Entonces, aquí voy a tener mi integral partiendo desde 25 grados centígrados hasta 450 grados centígrados. Entonces, para el caso de el nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, serían los 300.952, todo esto multiplicado por cada uno de los componentes, ¿no? Para el nitrógeno sería 29 más 0.219, perdón, 0.219, ¿no? Por 10 a la menos 2, ¿no? Multiplicado por, en este caso lo vamos a poner valor t, ¿no? Menos, ¿no? Sería 0.5723 multiplicado por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces lo coloco, ¿no? Luego de hacer todo esto multiplicado por t al cuadrado, ¿no? Cierro paréntesis, diferencial de t, ¿no? Entonces eso vendría a tener un valor que en este caso está aquí expresado, ¿no? Entonces eso vendría a ser para el nitrógeno. Entonces aquí yo lo puedo adicionar de cada uno de los otros, ¿no? Entonces aquí yo puedo hallar para lo que es SO2, para el oxígeno y para el SO3, ¿no? Entonces de igual forma aquí le agrego más el integral, ¿no? Desde 25 hasta 450 para cada uno, ¿no? Ahora hacemos, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? El oxígeno, que son los moles, 40 moles multiplicado por 29.1 más 1.158 multiplicado por 10 a la menos 2, y todo esto multiplicado por t, ¿no?
y todo esto menos 0.676 por 10 a la menos 5, y todo esto multiplicado por t al cuadrado, ¿no? Ahora, adicionalmente le agrego ahora de el otro caso, ¿no? Mi otro componente sería el SO3 también, ¿no? Entonces el SO3 sería también de 25 grados, la temperatura estándar, hasta 450 grados centígrados, tomando en cuenta que son SO3 son 80 moles, ¿no? Entonces serían 80 moles multiplicado por, entonces, igualito, ¿no? La integral para el SO3, hallamos, ¿no? 48.5 más 9.188 multiplicado por 10 a la menos 2, ¿no? Multiplicado puesto por t, menos 8.540 multiplicado por 10 a la menos 5. Entonces aquí colocamos 10 a la menos 5 y todo esto multiplicado por el t al cuadrado, ¿no? Entonces aquí colocamos t al cuadrado y no hay problema, simplemente cerramos paréntesis, multiplicamos por t, diferencial de t. Entonces esa sería la otra integral, y nos faltaría una última integral que vendría a ser la del, ya tenemos la del nitrógeno, oxígeno, SO3, nos faltaría el SO2, ¿no? El SO2 sería 20 moles, ¿no? Pero la integral tenemos que colocar integral desde 25 hasta 450, ¿no? Para el SO2, ¿no? Entonces tendríamos que serían 20 moles multiplicado por, ¿ya? Entonces todo esto multiplicado por diferencial de t, y aquí cerramos paréntesis. Y bueno, con eso tendríamos que tener allá el valor, ¿no? Y ahí está nuestro valor de mi variación de entalpía, ¿no? En este caso de los productos. Ahora, por otro lado, tendría ahora que agregar lo que es, ya tengo la variación de entalpía de los productos, la variación de entalpía de reacción estándar. Me faltaría lo que es la variación de entalpía de los reactantes, ¿no? Entonces, para la variación de entalpía de los reactantes, simplemente hago otra vez, ¿no? Hago otro cálculo. Ahora sería desde 25, la temperatura estándar, hasta la temperatura de ingreso al reactor, que me dicen que es 400 grados centígrados, ¿no? Desde 25 hasta 400 grados centígrados. Y bueno, ahora los moles serían de SO2, ¿no? Empezamos por el SO2, 100 moles por, aquí podemos copiar simplemente toda esta ecuación, ¿no? Entonces lo copiamos, este es para el SO2, entonces simplemente cerramos paréntesis, el diferencial de t, ¿ya? Agregamos, ahora sería igualito, ¿no? Desde 25 a 400, ahora solo que vamos a tener ahora a lo que es el oxígeno, ¿no? Sería 80 multiplicado por, vamos a hacer ahora para el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cuál era el oxígeno? Este de aquí, ¿no? Este valor, 29.1 más todo este rollo que se repite. Entonces simplemente lo copiamos, control V, y bueno, ahora sí hacemos el cálculo, ¿no? Y luego agregamos más lo que vendría a ser otro reactante, ¿no? No es reactante, sino que ingresa, ¿no? Al reactor, vendría a ser lo que es el nitrógeno. Entonces el nitrógeno también, nuevamente, ¿no? Pero se repite, sabemos que lo del nitrógeno vendría a ser este de aquí, ¿no? Toda esa ecuación, copiamos, ¿no? Solo que ya no es 450, sino 400. Entonces, luego simplemente igualamos, y bien, nos da ese valor, ¿no? Entonces, a la reacción, ¿no? Menos calculado lo que es el calor, ¿no? Vendría a ser el calor de combustión, ¿no? ¿Cuántos joules se absorben en el intercambiador de calor del convertidor por cada 100 mol de CO2? Pues tendríamos 8.951 por 10 a la quinta joules. Y bien, eso sería todo. Espero que hayan entendido el cálculo integral, ¿no? De manera rápida con este MATCAD, ¿no? Simplemente colocan los valores, pueden copiar y pegar las ecuaciones y hallar rápidamente el valor de mi integral, ¿no? Que es un poco complicado quizás. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. No olviden suscribirse.